Efectivamente, Irina Bokova, directora general de la UNESCO, reunida con el mandatario, hemos estado viendo en algunas fotografías. Buenas noches. Hola, estamos en vivo. ¿Aló? Aló, sí, un poco más alto, amiga. Hola, buenas noches. Bien, vamos con José Rocha. Gracias, Rafael. En el Perú tenemos un retraso bastante importante en cuanto a ciencia, tecnología e investigación. En todos los niveles de la educación, llámese escolar o llámese educación superior tecnológica. Cualquier apoyo internacional en este sentido, yo creo que nos puede ser útil, pero para eso tienen que jugar un papel importantísimo lo que se desarrolla dentro de nuestro país. Si no tenemos verdaderas políticas de Estado que orienten a la educación en nuestro país, estamos perdidos. Si no tenemos inclusive una política que tiene que ver con el tema de descentralización en la educación, con las realidades de nuestro país, estamos perdidos. Como bien decía el amigo televidente, si no manejamos una currícula apropiada, estamos perdidos. Acá tienen que jugar dos cosas, porque desde el extranjero puede llegarnos una millonada, o pueden llegarnos grandes científicos, pero si no tenemos una orientación correcta interna, no nos sirve de nada. El apoyo en ciencia y tecnología e investigación que pueda venir a partir de esta firma con la UNESCO, yo creo que puede ser un aporte muy interesante, pero para eso tenemos que empezar a desarrollar una política de Estado. Claro, hay muchos actores, el gobierno, SUTEP, Foro Educativo, Consejo Nacional de Educación. ¿Quiénes son los culpables de la mala educación en nuestro país? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al programa. Buenas noches. Adelante, por favor, le escuchamos. ¿Aló? Aló, le escuchamos muy bien, adelante. ¿Aló? Buenas noches. Está en vivo en este momento, muy buenas noches. Buenas noches, hola. Bien, vamos con el doctor Héctor Vargas Aya. Adelante, doctor. Bueno, yo nunca me voy a rectificar señalando que lo peor que tiene el país, nuestro país, es la educación. He estado revisando la legislación en materia de educación, es decir, es una cosa vergonzosa la cantidad de leyes de reforma de la educación que existen en el Perú. Y cada ley no reforma, sino deforma la anterior y sigue la historia, porque, como decíamos en algunas ocasiones, lo que menos interesa en el Perú es la educación, o mejor dicho, al revés. Lo que interesa es no educar, porque un pueblo educado es un pueblo libre, y en el país no queremos hombres libres. Ya tenemos muchas anécdotas sobre eso, desde la época de los feudatarios en el Perú. Ha sido una corriente especialmente dirigida a no educar al pueblo peruano, porque como nos señala el famoso estudioso analista Spencer, que dice que en los sistemas de exclusión social, en los sistemas donde prima la economía del liberalismo económico, del mercado, donde se deja que las personas progresen por sus propios medios, no es sino la fabricación del camino hacia el darwinismo social. Sí. Y esa es la tragedia de este país. Podrán venir muchas ayudas al Perú, podrá venir en colaboración de los mejores institutos o las naciones más importantes del mundo, pero el problema no es ese. El problema es en qué manos cae esta ayuda. Ayúdate que yo te ayudaré. Primero tenemos que ayudarnos nosotros. Si no hay voluntad de educar al país, no habrá posibilidad de nada. Y termino señalando que la base fundamental para educar no solamente son los programas, que están mal hechos, la historia deformada, la historia adulterada, no hay educación cívica en los colegios, no hay interés de educar al país, pero la base fundamental de todo eso, aún si hubiera, son los maestros, son los profesores. Pero ¿qué educación podemos tener en un país donde los profesores son una especie de mendicantes, con sueldos míseros, cuando un profesor o una profesora, para poder llenar su canasta familiar, en su tiempo libre tiene que ir a trabajar en el mercado vendiendo chucherías? Con ese tipo de maestros maltratados, es imposible que nosotros podamos caminar en materia educativa. ¿Qué piensa al respecto Mauricio Ballesteros al filo de esta pausa? Muy breve, solamente, Rafael, de que lo que dice señor Vargas definitivamente es cierto. Las condiciones de trabajo son ultra necesarios. Para que un profesor pueda rendir, necesita alimentarse. Y para poder alimentarse necesita tener una canasta que le permita a ello. Evidentemente, una mala remuneración, obviamente, de parte del Estado, creemos que no genera las condiciones adecuadas
para poder desarrollar la educación pública. Un país que busca el desarrollo sin educación no alcanza sus objetivos. Y en ese sentido, realmente, si bien es importante, como lo requieren los profesores, de mayores ingresos para poder justamente alcanzar esos objetivos propios y personales de ellos, sin embargo, el Estado también, en viceversa, de manera simultánea, les daría mayor remuneración y también una mayor preparación, obviamente, para que de la mano también de parte de ellos haya un compromiso de mejorar, ¿no?, profesionalmente para poder brindar una educación a nuestros hijos. Para concluir este tema, vamos a regresar con nuestro panel analizando cuál ha sido el papel del Consejo Nacional de Educación, del Foro Educativo, de otras organizaciones ligadas a esto, porque si hay una ayuda internacional y si esos mismos funcionarios están ahí, o colaboradores o asesores, ¿qué garantiza que haya cambio en la educación peruana? Regresamos en breve.